Salud. Les habla la doctora Patricia Salazar del Instituto de Medicina Integrativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Evangélica. La universidad se ha caracterizado por mantener un interés en que todos los dominicanos y todos los habitantes del mundo, porque es un aporte que le está haciendo, tengan un conocimiento más amplio de lo que son las terapias complementarias y las terapias alternativas para buscar el beneficio en todo lo que es la recuperación de la salud. Hemos visto que el ozono es una de las principales herramientas que tenemos en la lucha para el tratamiento contra esa enfermedad hasta hace poco tiempo casi que mortal llamada cáncer. Vamos a empezar por definir lo que es el ozono. El ozono, como todos sabemos, es un oxígeno con los 3 átomos, es decir, es O3. Se encuentra en la naturaleza y es el que se encarga de protegernos, de filtrar los rayos dañinos del sol. Ahora bien, en la naturaleza se produce cuando hay una tormenta eléctrica y estamos, por ejemplo, en una zona boscosa. En ese momento se produce una descarga eléctrica y ahí se produce ozono. Por eso es que hay veces que nosotros llegamos a una zona que cumple estos requisitos y sentimos un olor característico. De hecho, a veces decimos, huele como huevo podrido o huevo dañado, y es solamente el ozono. En la antigüedad, todos estos investigadores que se dedicaban a analizar estos sucesos de la naturaleza se daban cuenta que cuando existían, por ejemplo, cadáveres de animales que llevaban tiempo oliendo mal y sucedían estas tormentas eléctricas, el olor desaparecía. Simplemente quedaba esa pequeña percepción como de olor que algunos describían, como ya les había dicho, a huevo. Ellos comenzaron a investigar y descubrieron el ozono, que el ozono lo único que significa es olor. Era un olor característico, pero no sabían qué era. Pero comenzaron a investigar y utilizarlo y se dieron cuenta que el ozono tiene una gran propiedad como bactericida, como germicida y como virucida. Entonces, por eso es que a nivel de las industrias se utiliza para esterilizar no solamente los ambientes quirúrgicos, sino también el instrumental quirúrgico. Y el hombre, siempre ávido de conocimiento, comenzó a ver qué aplicación podía encontrar de este tan maravilloso gas en los tratamientos médicos. Uno de los primeros usos que se le dio al ozono fue en odontología, donde se utilizaba después de las extracciones de las muelas y de los dientes para que los pacientes se les pasaba un poquito de ozono y se notaba que no sangraban tanto, no se infectaban y no se producía inflamación. Todavía en esa época no sabía cómo funcionaba el ozono. Después vino la Primera Guerra Mundial, en la cual por todos esos estallidos y todas esas matanzas, los hombres en el campo de batalla había que amputarle las piernas o las extremidades, o sufrían unas heridas expuestas muy grandes que generalmente no los mataba la herida de bala, sino lo que los mataba era la infección. Entonces, en esos sitios comenzaron a utilizar el ozono. Ya en esa época, como se habían dado cuenta que el oxígeno, cuando tenía una descarga eléctrica, se convertía en ese gas con ese olor y esas características, comenzaron a tomar oxígeno o aire ambiente en esa época y le originaban una descarga eléctrica. Así producían ese gas. Lo utilizaban en los campos de batalla y se dieron cuenta que los índices de infecciones y los índices de mortalidad para estos guerreros se disminuía significativamente. Ahora bien, en tiempos más modernos comenzaron a darse cuenta que desafortunadamente cuando se utilizaba el oxígeno del ambiente para producir el ozono, no se podía cuantificar la calidad ni la concentración del ozono. Así que se diseñó una máquina que es la que se usa hasta hoy en día, elaborado por Siemens, en la cual es simplemente un tubo por donde entra el oxígeno de una bala o de una bomba de oxígeno, pasa el oxígeno, se le ocasiona una descarga eléctrica y de ahí sale el oxígeno enriquecido con un átomo de más. Ahí es como se utiliza a nivel médico, donde la concentración es casi que del 99% de oxígeno y un 1% de ozono, pero aún así es muy efectivo. Ahora vamos a ver cuáles son los principales beneficios que aporta a nuestra salud. Tenemos que es un excelente inductor de las funciones inmunológicas,
porque las estimula, nos ayuda a prevenir la vejez, porque nos ayuda a combatir los radicales libres, nos ayuda a contrarrestar todos los efectos de la alimentación nociva que tenemos con base a las harinas refinadas, a las grasas y a los fritos. Y un poco más cercano se ha dado cuenta que tiene unas funciones anticoagulantes, es decir, nos ayuda a combatir las trombosis a nivel de los miembros inferiores, mejora la circulación del corazón, mejora la circulación a nivel cerebral. Y a nivel del cáncer es una herramienta valiosa. Primero, como les decía, nos ayuda a combatir los radicales libres. Debemos entender que el oxígeno es vida. Cuando no hay oxígeno, sobreviene la muerte, y una célula, cuando es expuesta por 48 horas a una concentración inferior del 40% de oxígeno, se convierte en cancerígena. Es decir, todos los seres humanos estamos propensos a tener cáncer y tenemos células cancerígenas en nuestro organismo. Lo que pasa es que si no estamos en un medio ácido constantemente, esas células son controladas y son destruidas por nuestro sistema inmunológico. Cuando esto no sucede, estas células tienen que verse en la necesidad de, al no tener oxígeno, tienen que buscar su medio de nutrición, y lo hacen obteniéndolo a partir de la glucosa por un mecanismo que se llama la glucogénesis, en la cual fermentan la glucosa y obtienen la energía. Pero como esta concentración de energía es menor, requieren aumentar el número de células para poder ser más activas, y así se originan los tumores. Cuando nosotros utilizamos el ozono, lo que vamos a hacer es combatir estos radicales libres. Vamos a mantener un pH más alcalino, en medio del cual las células cancerígenas no se pueden multiplicar. Vamos además, si el paciente está sometido a una radioterapia, vamos a potencializar ese efecto benéfico de la radioterapia, porque la radioterapia necesita la presencia de oxígeno para poder proteger las células no cancerígenas y poder matar a las células cancerígenas. Así que, amigos, los invito a asistir a las consultas, asistan a los centros médicos, pero no descuiden sus tratamientos convencionales. Existen terapias complementarias efectuadas por médicos integrativos, donde siempre van a estar buscando lo mejor para su salud.